Vamos a ver en este video algunos ejemplos para aplicar la definición de derivada que acá tenemos escrita. La derivada f' de a, o sea, esto que ustedes ven acá, se lee f' de a, que significa la derivada de la función cuando x es igual a. Se calcula haciendo el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, todo eso dividido h. Entonces, supongamos que tenemos esta función. F de x es igual a menos x cuadrado más 3x más 4. Y queremos calcular la derivada, o sea, f', para un valor de x en particular, por ejemplo, 3. O sea, queremos calcular f' de 3. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la definición y decir que f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 dividido h. O sea, lo que estamos diciendo es que el valor de a que tenemos en la fórmula de la definición, en este caso, vale 3. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es, para después poder terminar de calcular el límite, es calcular quién es f de 3 más h y quién es f de 3. Entonces, vamos a calcular para esta función las dos cosas que necesitamos para el límite, f de 3 y f de 3 más h. Vamos a empezar por f de 3, que es la más fácil, o sea, es reemplazar la x que tengo en la fórmula de la función por el valor que tengo acá, que es 3. Entonces nos va a quedar menos 3 al cuadrado más 3 por 3 más 4. Esto nos da menos 9 más 9 más 4, o sea, 4. Atención acá que este menos no está elevado al cuadrado, por eso queda acá también. La otra fórmula es f de 3 más h. Acá sí vamos a tener que hacer cuentas con letras y el resultado va a ser una expresión con letras. Reemplazamos las x por 3 más h, o sea, menos 3 más h al cuadrado más 3 por 3 más h más 4. Y hacemos los cálculos correspondientes. Menos, abro paréntesis para escribir el resultado del cuadrado de binomio, que es 9 más 6h más h cuadrado. Más, aplico distributiva, 9 más 3h más el último 4 que estaba solito. Sacamos los paréntesis, menos 9, menos 6h, menos h cuadrado, y lo que sigue tal cual está. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos cancelar el 9 con el menos 9, y nos termina quedando entonces ordenado de la siguiente manera. Menos h cuadrado. Menos 6h más 3h nos da menos 3h más 4. Tenemos entonces acá el resultado de f de 3 más h y acá el resultado de f de 3, que ahora vamos a reemplazar en el límite. Entonces, con estos dos resultados volvemos al límite y tenemos que la derivada cuando x es igual a 3, habíamos dicho que es el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3, todo esto dividido h. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar f de 3 más h es este resultado. Y por otro lado, f de 3 es este resultado. Entonces, vamos a escribir reemplazando límite
cuando h tiende a 0 de menos h cuadrado menos 3h más 4 menos 4. ¿Sí? O sea, tenemos esto es el f de 3 más h y el 4 es el f de 3. Entonces, ¿qué observamos acá? Todo esto dividido h. Acá en el numerador podemos cancelar 4 menos 4, o sea que nos termina quedando que el límite cuando h tiende a 0 de menos h cuadrado menos 3h sobre h es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos un límite? Reemplazando la h por 0. ¿Qué ocurre? Nos queda 0 dividido 0. Entonces, para calcular el límite tenemos que factorear. Pero en este caso es simple, porque podemos simplemente sacar factor común, valga la redundancia. H por menos h menos 3 dividido h. ¿Podríamos sacar el menos factor común? Sí, pero es igual, porque en realidad lo que acá nos interesa es que al factorear podamos simplificar. Entonces, cuando volvemos a reemplazar la h por 0, nos queda 0 menos 3 menos 3. O sea, la derivada de esta función en x igual a 3 nos da menos 3. F' de 3 es igual a menos 3. Veamos en el gráfico qué significa o qué representa el número que calculamos con la derivada. Acá tengo dibujada la función menos x cuadrado más 3x más 4 y teníamos como valor de x 3, o sea, vamos a marcar el punto de la parábola cuya x es 3. Como estuvimos viendo anteriormente, la derivada significa o representa el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto dado. En este caso, este que tenemos acá, cuya x es 3. Entonces voy a dibujar la recta tangente a la curva en este punto. Y lo que podemos observar es que efectivamente su pendiente, ¿quién es? Menos 3, porque fíjense, acá me puedo fabricar un triángulo, rectángulo, y estoy desplazando una unidad a la derecha y 3 para abajo. O sea que la pendiente es menos 3 dividido 1, efectivamente menos 3. También podemos buscar la ecuación de la recta. Vamos a marcarla. Acá la tengo y le voy a decir que me la muestre en el gráfico. Entonces podemos observar que efectivamente la recta tiene como ecuación y igual menos 3x más 13. O sea, vemos efectivamente que la pendiente es menos 3. Vamos a resolver otro ejemplo con esta función f de x igual x al cubo menos x cuadrado menos 2x y supongamos que queremos calcular la derivada para x igual a menos 1. O sea, queremos calcular f' de menos 1. Entonces, pensando en la definición, tenemos que escribir el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h menos f de menos 1, todo esto dividido h. Entonces, necesitamos hacer dos cálculos. Tenemos que calcular quién es f de menos 1 y quién es f de menos 1 más h. Bueno, entonces, empezamos calculando f de menos 1, reemplazando la x por menos 1 y nos da menos 1 al cubo menos menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Esto es igual a menos 1 más 2, o sea, nos queda que f de menos 1 es igual a 0. Vamos ahora a calcular f de menos 1 más h. Y acá vamos a tener menos 1 más h al cubo menos
menos 1 más h al cuadrado menos 2 por menos 1 más h. Entonces, tenemos que usar acá el cubo de binomio. Menos 1 más h al cubo. Vamos a anotar la formulita acá a un costadito. La pongo, mejor dicho, acá abajo. Era a más b al cubo es igual a cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Si no, la otra opción es hacer el paréntesis multiplicado 3 veces, o sea, en este caso sería menos 1 más h por menos 1 más h por menos 1 más h y todas las distributivas correspondientes. Yo lo voy a hacer directamente y me va a dar. Después ustedes lo pueden verificar si quieren. Menos 1 más 3h menos 3h cuadrado más h al cubo. Seguimos con el cuadrado de binomio. Menos, abro paréntesis, después cambiaré los signos, hago cuadrado binomio y tengo 1 menos 2h más h cuadrado y distribuyo al final y me queda más 2 menos 2h. Entonces, nos queda menos 1 más 3h menos 3h cuadrado más h cubo menos 1 más 2h menos h cuadrado más 2 menos 2h, y acá algunos términos se nos pueden cancelar. Fíjense, tengo más 2h menos 2h y acá tengo menos 1 que lo voy a simplificar con el más 2. Entonces nos termina quedando, haciendo ordenadamente, tengo h al cubo, después tengo menos 3h cuadrado menos 1h cuadrado son menos 4h cuadrado, más 3h y nada más. Este entonces es el resultado de f de menos 1 más h. Entonces, con estos resultados volvemos al límite. Entonces, f' de menos 1, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h, pongo directamente h cubo menos 4h cuadrado más 3h. Y a eso le tengo que restar f de menos 1, o sea, 0. O sea, volvemos a decir, f de 1 más h, menos 1 más h, lo tengo acá, y f de menos 1 lo tengo acá. Todo esto tiene que estar dividido h. Bueno, en definitiva, este menos 0 es como que no está, o sea que directamente me puedo quedar con que el límite cuando h tiende a 0 de h cubo menos 4h cuadrado más 3h lo tengo que dividir por h y calcular el límite. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando reemplazo la h por 0 me queda 0 sobre 0, entonces necesitamos factorear para eliminar ese problema. Arriba en el numerador saco factor común h y nos queda dentro del paréntesis h cuadrado menos 4h más 3. Todo esto dividido h. Puedo simplificar h con h y si ahora reemplazo la h por 0, esto nos da 3. O sea que estamos diciendo que la derivada de la función f cuando x es menos 1 es igual a 3. Veamos para este otro ejemplo el significado del número que nos dio la derivada acá en el gráfico. Entonces, tenemos acá dibujada la función, era una función polinómica de grado 3, que tiene 3 raíces, podemos investigar cómo era eso, pero no es lo que buscamos ahora. Y el punto en el cual estábamos trabajando era el de x igual a menos 1, o sea, este es el punto. ¿Qué calculamos cuando buscamos la derivada para x igual a menos 1? Precisamente la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces,
Vamos a dibujarla. Acá la tenemos. Y lo que podemos ver es que efectivamente su pendiente, ¿quién es? Bueno, podemos hacerlo acá, el triangulito, como en el otro ejemplo, podemos fabricarnos un triangulito para ver quién es la pendiente. Nos estamos desplazando una unidad a la derecha, 3 hacia arriba, por lo tanto la pendiente es 3. Y si buscamos la ecuación de la recta para verificar que la pendiente es 3, vamos a ver, acá la tenemos, vamos a decirle que nos ponga en el gráfico la recta, ahí la tenemos, entonces, acá está, y igual 3x más 3, bueno, efectivamente, este número que acompaña a la x es el valor de la pendiente como nos había dado con la derivada.